sin efecto, ¿no? Así es. Bueno, hemos invitado para eso a una de las personalidades claves en todo este asunto, que es la dirigente política Lourdes Flores Nano, cuya militancia de larga data en el Partido Popular Cristiano es conocida por todos y en cuyo nombre ha postulado a la presidencia de la República. En este caso está desempeñándose a título individual como abogada que defiende la causa de Fuerza Popular sin ser miembro de este partido. Lourdes Flores, muy buenos días y bienvenida a RPP. Creo que tenemos alguna dificultad de contacto con ella. Vamos a tratar naturalmente de recoger su experiencia, porque ella participó también en elecciones presidenciales sumamente disputadas el año 6, en las que perdió por un escasísimo margen y dio lugar en su momento también a mucho debate. Lourdes Flores Nano, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mónica. Buenos días, Carlos. Bueno, usted conoce con mucho más detalle que nosotros lo que ha sucedido el día de ayer, pero yo quisiera, antes de entrar a los detalles, que nos haga una reflexión general sobre el estado de nuestra democracia, porque mientras tenemos estos problemas en el Jurado Nacional de Elecciones, al mismo tiempo hay una moción de censura contra la mesa directiva del Congreso y se está eligiendo de una manera, por decirlo menos precipitada, a los miembros del Tribunal Constitucional. De manera que son varias instituciones claves de nuestro sistema institucional que están expuestas a una situación, por decirlo así, delicada. ¿Cómo no, Fernando? Muy buenos días. En primer lugar, no puedo dejar de expresar mi sentimiento de pesar por el momento doloroso que está viviendo el país. Y aunque estoy jugando un rol muy activo en virtud de lo que creo y de la firmeza o la convicción con que lo estoy defendiendo, no dejo de sentir como peruana preocupación por la situación de nuestro país. Comenzaré por el tema electoral, porque no es un tema menor, y luego haré un comentario con mucho gusto sobre el Parlamento. En el tema electoral, la carta del día de ayer del magistrado Arce ha sido una bomba atómica en el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones. En mi concepto, ha sido un golpe letal, porque las partes del día de ayer, y me refiero a quienes junto con el doctor Uriola, el doctor Virgilio Hurtado, el doctor Romero y yo hemos defendido la posición de las nulidades, hemos sido sumamente respetuosos de la autoridad. Podíamos tener todas las dudas, todas las desconfianzas, se nos había informado de avance ya de criterios dados, y sin embargo creo que nos hemos comportado como tiene que comportarse un ciudadano ordenado, un demócrata convencido, personas de ley. Es decir, exponer con firmeza nuestras pruebas, nuestros argumentos. El doctor Uriola ha sido magistral en los argumentos constitucionales, los expertos en materia electoral, y modestamente he tratado de presentar las pruebas. Y hemos esperado, luego en una conferencia de prensa hemos ratificado nuestra confianza en la autoridad electoral. Pero al final de la tarde de ayer, y no por obra de quienes llevamos un litigio, un planteamiento, unas tesis desestimadas, un magistrado del más alto Tribunal de Justicia Electoral se retira, declina, en fin, podemos usar el verbo que él ha usado, pero se retira o declina lanzándole a sus colegas una afirmación demoledora: no son imparciales. Me retiro de esto porque no puedo ser parte de un tribunal colegiado imparcial. No, este no es un tribunal colegiado imparcial y yo no puedo con mi presencia, la frase es durísima, yo no puedo con mi presencia convalidar falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización política del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Esto no ha venido de las partes, esto ha venido desde dentro de un magistrado del Tribunal Constitucional que les dice a sus colegas no son imparciales. Y si algo destruye la credibilidad y la constitucionalidad de la actuación de un órgano colegiado o de un juez en general, unipersonal o colegiado, es la falta de imparcialidad. De modo tal que en mi concepto, esta carta es un golpe devastador a uno de los requisitos fundamentales para el funcionamiento de la justicia en cualquier nivel, la imparcialidad del juez. En consecuencia, el problema es jurídica y constitucionalmente muy grave, porque no se trata que se llame un suplente. El órgano electoral está... Sí, entonces, Lourdes, pero entonces, ¿hacia dónde estamos dirigiendo, digamos, la mirada y la percepción? ¿Por qué? Sí, porque aquí ustedes una y otra vez, y estamos hablando de una mirada de parte que representa la defensa de Fuerza Popular, ha señalado que creen en los organismos electorales, entonces ahora
Para algunos puede ser la percepción de que el doctor Arce ha estado jugando para Fuerza Popular. Para otros, como ustedes, pueden señalar que efectivamente hay una posibilidad de fraude. Entonces, estamos hablando de una cosa mucho más complicada, según ustedes, de lo que se está viviendo dentro de un órgano electoral. ¿Hacia dónde vamos con eso? Con mucho gusto, Mónica. Y por supuesto voy a dar una salida que es en la que creo firmemente como única alternativa para reconducir este plan. Pero, vuelvo a desarrollar la idea y lo hago con el mayor apego a lo que en conciencia creo que está ocurriendo. Es decir, acá ha habido un golpe mortal desde dentro de un juez que le dice a sus colegas no son imparciales. Yo tengo, Mónica, más de casi 40 años de abogada y un poco más de 40 años de vida política. Nunca en mi vida me ha pasado eso. Nunca he visto un caso, y he litigado miles de casos, que me han dado la razón, pero nunca he visto que un miembro de un órgano colegiado que discrepa de sus colegas se retire de la actuación porque considera que ese órgano no es imparcial. ¿Cuál es la salida? Entonces usted me pregunta. Antes de ver la salida, que es lo importante, ¿usted cree que el señor Arce Córdoba ha dado pruebas o son afirmaciones políticas las que ha hecho para conseguir lo que usted está diciendo, lanzar una bomba atómica? Al señor Arce no lo conozco. Nunca en mi vida de 40 años de abogado lo he conocido y creo que ayer físicamente lo he reconocido. No tenía idea ni cuál era su cara, no lo conocía. Pero me parece que el solo hecho que un magistrado, un fiscal supremo, un representante del Ministerio Público, afirme en una carta pública, a sabiendas del peso que esto significa, de las implicancias que esto tiene, esta afirmación, yo no creo que pueda ser una afirmación. ¿Pero ha dado pruebas o son solo afirmaciones políticas? Yo no tengo, Fernando, otro elemento que esta carta pública. No tengo otro elemento, no tengo la menor idea. Le repito que al señor Arce nunca en mi vida lo he visto. Pero este documento, emitido por un magistrado de un tribunal colegiado, es un elemento devastador. O sea, ¿cómo nos sentamos esta tarde? Hoy día no hay quórum de ninguna manera, pero ¿cómo mañana se recompone, se encuentra una solución y a comenzar de nuevo a acomodarse? Es imposible esto. ¿Cuál es la salida? Por eso permítanme entrar directamente a la pregunta de Mónica. Sí, pero permítame a su vez, Lourdes Flores, por favor, ir a una brevísima pausa. Así tiene usted tiempo para preparar su respuesta y nosotros tomamos aire para comprenderla de la mejor manera posible. Y también preguntará a Carlos Villarreal. Gracias, Lourdes, por su paciencia. Muy bien, estamos conversando con la doctora Lourdes Flores Nano. Había quedado pendiente desde la versión de parte y la circunstancia que se está viviendo en el interior del Jurado Nacional de Elecciones, como hemos dicho, sin ninguna comparación, por lo menos en lo que va de nuestra vida profesional. Si Lourdes había señalado que tiene 40 años casi de abogada, lo mismo podría decir yo, que he visto también una serie de situaciones en las últimas décadas del país, y la verdad que ninguna parecería comparable con lo que hoy estamos viviendo, pero con reflexiones distintas de una y otra parte. Según ustedes, ¿cuál sería la salida? Y esa es la parte de la pregunta que no ha respondido aún. Correcto, ¿no? Intentaba hacerlo hace recto, Mónica. Sí. En vista que el órgano electoral, desde mi perspectiva, ha perdido toda credibilidad y legitimidad por la imputación de falta de imparcialidad de uno de sus integrantes, creo que la situación peruana se asemeja, con sus matices y diferencias, al Bolivia. Nosotros denunciamos ayer hechos concretos que son los que dieron lugar a la actuación a la realización de una auditoría internacional en Bolivia, a la que ahora se suma la imputación de falta de imparcialidad de los magistrados. ¿Cuál es la salida? En mi concepto solo queda una. Que el presidente de la República solicite una auditoría internacional a la OEA y que, como en el caso boliviano, ese sea el conducto a través del cual se conozca la verdad. Creo que hay que tomar el precedente de Bolivia y creo que ese es el camino para reconducir la actual. La OEA, solamente para hacer una tingencia, la OEA ha felicitado por el proceso electoral, es decir, y no solamente eso, ya lo hemos conversado también sobre el tema del respaldo del Departamento de Estado en Estados Unidos. No quiere decir que se meta en la política, pero hay una serie de observadores que han señalado que el proceso es así. O sea, también hay una mirada en el momento que se ha producido el proceso electoral. A ver, Mónica, las cosas en política y en la vida, en esta singularísima y penosísima situación que vive el país, van evolucionando a veces minuto a minuto y en cada caso. Sí. Al día de hoy
al día de hoy hay una situación inédita, como estamos comentando, que nos tenemos alguna mirada del pasado inédita. En esta situación inédita hay un cuestionamiento desde el órgano jurisdiccional que dice: estoy me estoy apartando de un tribunal que no es imparcial. Lourdes Flores, discúlpenos por favor una breve interrupción para mejorar el audio. Hay alguna dificultad que vamos a tratar de neutralizar para que pueda usted expresarse con la mayor claridad posible y ser escuchada con la persuasión que se le conoce, pero hay que hacer algunas rectificaciones acá. Estamos conversando con la señora Lourdes Flores, ex candidata presidencial y actual abogada de la causa de las nulidades presentada por Fuerza Popular, que nos ha propuesto hasta ahora que se retome en el Perú el ejemplo boliviano de auditoría de las elecciones. Me parece que la podemos escuchar bien ahora, señora Lourdes Flores. Gracias, Fernando. A ver, vamos a tratar de ser objetivos y serios. La evolución de este tema va cambiando, pues así la vida política es muy dinámica, desgraciadamente en esta situación. Al día de ayer se produjo un hecho que en mi concepto cambia sustancialmente las cosas. Desde dentro del Jurado Nacional de Elecciones, un magistrado denuncia a sus colegas y les dice: ustedes no son imparciales. Eso agrega un elemento a los cuestionamientos que nosotros hemos hecho, que necesitaban una actuación a la que el jurado tampoco quiere realizar. El día de ayer se han dado todos los argumentos, excusas, en fin, por las cuales no se quiere cumplir con esta labor de verificación que a nosotros nos parece que es indispensable. Pero ahora se agrega a eso la explicación que un magistrado desde dentro de ahí dice: y eso ocurre porque el juez no es imparcial. Yo no creo que haya otra salida que no sea reconocer este hecho y que, como en Bolivia, el Poder Ejecutivo solicite la OEA, la auditoría, porque solamente ahora un elemento externo puede validar o puede dar confianza a la actuación del órgano electoral. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones ha quedado absolutamente deslegitimado. ¿Y eso implica, según usted, que no haya proclamación de un presidente para el próximo 28 de julio? Fernando, la auditoría en Bolivia tomó 9 días. 9 días. O sea, ¿usted cree que se puede hacer esta auditoría y mantener el proceso para que haya una juramentación el día de nuestro bicentenario? Estamos hoy día 24 de junio, la auditoría en Bolivia tomó 9 días. Doctora Flores, buenos días. Buenos días. Tengo algunas inquietudes. En primer lugar, hay quienes consideran que esta decisión del doctor Luis Arce es un intento de dilatar la elección en sí y la proclamación, porque bueno, si él sabía de este actuar de sus colegas, ¿por qué no se fue antes? ¿No es cierto? ¿Por qué no declinó antes al cargo? Además, usted dice que el jurado ha perdido legitimidad. ¿Por qué podría ocurrir esto por la posición de un solo magistrado con relación a 3? ¿No? A sabiendas que hay diferencia de opiniones, ¿cierto? Cada quien tiene su postura y se respeta, pero ojo, si hablamos de cuestionamientos, también el doctor Arce está cuestionado por un tema de carácter judicial. Usted sabe seguramente el tema de los cuellos blancos de Puerto. Entonces, ¿por qué necesariamente el jurado tiene que perder legitimidad por la posición de un magistrado con relación a 3? Y la última, si me permite, ¿no? ¿Usted cree que el doctor Jorge Salas, presidente del jurado, debe mantenerse en el cargo luego de lo que hemos leído con relación a él? También justamente el señor Arce habla de serios cuestionamientos contra él, o sea, contra el presidente del jurado. Esas son mis preguntas. Muchísimas gracias. Primera pregunta: ¿por qué el señor Arce habla ahora y no ayer? Es un tema que solo el señor Arce puede contestar, no tengo la menor idea. Yo, como todos ustedes, he tomado conocimiento de esa carta el día de ayer, incluso después que se ha producido, porque estaba dictando clase en la universidad. O sea que ¿por qué lo ha hecho? No lo sé, eso es un tema que solo él puede responder. Pero lo que ha hecho ese es un juicio de valor que no me atrevo a hacer, porque simplemente constato un hecho, que es un hecho inobjetable, que me parece que no viene de un bebé, sino de un magistrado o un fiscal supremo que no puede poner unas palabras tan duras y tan contundentes en una comunicación si no está absolutamente convencido de lo que dice. De modo que, ¿por qué lo ha hecho en estas circunstancias? Será porque en conciencia él creía que era el momento de hacerlo, pero lo ha hecho y consta hoy día por escrito al Perú y al mundo entero que un miembro del Jurado Nacional de Elecciones le dice a sus colegas: no son imparciales. Eso es gravísimo.
Segundo, ¿por qué esto cambia las cosas y por qué deslegitima, aunque sea uno? Porque nuevamente recurro a mi vasta experiencia. Efectivamente, ¿cómo no? En un colegiado pueden haber puntos distintos, los hay con frecuencia, pero cuando los hay, no quiere decir que alguien precisamente hace lo que se ha hecho hoy día. Es decir, eso es muy frecuente en los órganos colegiados, que puede haber discrepancias, y es por supuesto absolutamente lógico que pueden haber votos discordantes, pero cuando lo que un magistrado le dice a sus colegas es, oiga, yo no puedo ser parte de esto, la frase es durísima, yo no puedo ser para que siga utilizando mis votos en minoría para convalidar falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización, ¿no? Y por supuesto, alega, etcétera. O sea, eso es una cosa tremenda. Y eso no viene de fuera, viene de adentro. Entonces, el golpe es tan grande a la credibilidad de ese órgano colegiado que ya no se trata de mayoría o minoría, se trata que se le ha dado un golpe durísimo a uno de los requisitos indispensables para el funcionamiento de un órgano judicial, la imparcialidad. Hay una acusación de falta de imparcialidad de parte de un miembro del colegiado. Eso pues es un golpe a la legitimidad bárbara. Entonces, ¿cuál es la salida? Hay que encontrar un camino que vuelva a darle al país un curso de orden y de legitimidad, y yo creo que eso solo puede ser la Auditoría Internacional. Ahora, doctora Lourdes Flores, pero la verdad, todo lo que ha presentado Fuerza Popular hasta el momento, por lo menos es lo que se demuestra más allá de esta declinación y lo que usted señala como el acto que viene desde el corazón del Jurado Nacional de Elecciones con uno de sus miembros. No hay pruebas de lo que se ha señalado, incluso en las apelaciones que han presentado no han sido admitidas. Y por el otro lado, ya... ¿Puedo cortarla ahí un minutito, Mónica? A ver. Para que no pase con mucho gusto. A ver, yo en eso discrepo y creo que sí hay pruebas, Mónica. Nosotros hemos afirmado... Pero eso es una percepción de parte, pero hay un jurado que evalúa. No, es que ese es el problema, pues, Mónica, ese es el problema. O sea, si fruto del análisis que el jurado tenía que hacer, las pericias presentadas, que son la prueba, demuestran con otros elementos que no son correctas, pero no, eso es un solo dicho. Hay pericias que acompañan la afirmación de firmas falsas de miembros de mesa. Hay pericias que acompañan grafías, y he escuchado un argumento pues muy infantil de un señor magistrado. ¿Cómo se le ocurre pensar que yo voy a sostener que estoy presentando 12 actas con la misma grafía que un señor ha corrido de Guaitará a la convención? Pues no soy una persona con un mínimo de criterio. Obviamente estoy sosteniendo que son actas que han sido llenadas en un momento diferente a la votación y que ese es el análisis que hay que hacer. Y si finalmente se presentan elementos estadísticos que prueban una improbabilidad matemática de votaciones de determinado momento, eso a qué obliga a analizar, obliga a estudiar, obliga a fiscalizar, obliga a actuar con criterio y conciencia. Ese es el mandato constitucional, y el tribunal nos llena de argumentos formales: no puedo, pase un fiscal y que se averigüe entre 3 años. Entonces, si la autoridad renuncia a cumplir su tarea frente a los elementos que un ciudadano, que una organización puede dar, estamos presentando pericias, estamos presentando análisis estadísticos, estamos demostrando determinados hechos que son nuestra tesis. Si el jurado simplemente se muestra renuente, pero hasta ahí puedo aceptarlo. Ok, es el criterio. Pero resulta que ahora un magistrado dice, ¿eso está ocurriendo? No porque haya criterio y conciencia, sino porque hay parcialización. Entonces, no lo estamos diciendo nosotros hemos estado sentados 3 horas con el jurado y hemos salido y hemos dicho, esperamos la palabra del jurado. Y resulta que la bomba viene desde adentro. No podemos pasar por agua tibia estas cosas, porque simplemente, Mónica, Fernando y Carlos, yo soy una peruana, yo me voy a quedar a vivir en mi país de todas maneras, yo no me voy a mover de acá, yo pase lo que pase, voy a estar acá, pero quiero saber que el 28 de julio juramento un presidente o una presidenta legítimamente elegidos, y yo, como peruana y como demócrata, considero que eso no está aprobado. Sí, una vez... Solamente una acotación, si me permites, Fernando. Había quedado la pregunta pendiente en el sentido de que, bueno, en su carta, el doctor Luis Arce cuestiona duramente al presidente del jurado, ¿no? Habla de que está muy cuestionado por otros temas. ¿Usted cree sinceramente de que el doctor Salas debe mantenerse como presidente del jurado? Y se lo digo porque también, a su vez, el doctor Arce, se lo recordaba, está cuestionado y está involucrado en un tema de carácter judicial, el caso de los cuellos blancos. Esa era mi pregunta pendiente. ¿Y qué pasa, perdón, lo último, si es que el presidente no convoca a ese concurso, esa verificación internacional, auditoría internacional? Sí. A ver, vamos a ver. En relación a la actuación del señor Salas Arce y como consecuencia de esta denuncia que viene desde dentro, hay que analizar los pasos legales.
porque lo que, repito, acá se ha producido es Perdón, Lourdes, me parece que aprovecharemos para ir a una pausa. Tenemos problemas de audio nuevamente con usted. Hacemos una pausa, retomamos nuestra entrevista con Lourdes Flores Nano. De noticias por RPP, La Voz del Perú, 8:37 de la mañana. Estamos conversando con la doctora Lourdes Flores Nano respecto a la situación realmente, yo diría, caótica que se ha generado en el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, doctora, quiero contestar sus estaban preguntas, pendientes Carlos, esta respuesta. Sí, en primer lugar, la situación del presidente del jurado. A ver, la primera pregunta frente al presidente del jurado y la acusación de imparcialidad, vamos a estudiar con detenimiento y con serenidad qué es lo que a nosotros nos corresponde hacer. Eso es un tema que tiene que seguir un curso legal, que lo estamos analizando con toda serenidad, no hay que adelantar de ninguna manera nada sobre particular. En relación a las acusaciones que el magistrado Arce pueda tener, que no conozco en detalle ni sé cuáles son las imputaciones específicas, debo suponer que si fue designado y ha cumplido las funciones, será porque se considera que ese proceso va en paralelo y no perturba su actuación. En relación al hecho de que si no se aceptara esta propuesta, que considero que es la propuesta más sólida, más lógica, que tiene un antecedente en América Latina en materia electoral, que es la auditoría internacional, creo que el gobierno cometería un gravísimo error porque constituye hoy día el camino para encontrar, y esto debería ser de interés de ambos candidatos, y esto debería ser de interés en general de todas las fuerzas políticas, conocer estrictamente la verdad que lamentablemente el jurado no se esmera en cumplir su función y que ahora, repito, ha sido dañado mortalmente en el concepto por esta acusación. Y finalmente, Mónica... Pero no cree usted... Sí, me prefiero para terminar la idea. Mónica, sí, te escucho. No, Mónica hizo una referencia a los Estados Unidos. Sí, adelante, doctora, adelante. Mónica hizo una referencia a los Estados Unidos del Departamento de Estado. En primer lugar, es lógico, hasta cierto punto comprensible, que un gobierno, el gobierno demócrata del presidente Biden, que acaba de vivir una situación electoral más o menos tensa en las imputaciones contra Trump, fije posición. Creo que esta situación que se vive en el Perú es algo que un gobierno demócrata que precisamente ha tenido un enfrentamiento de ese tipo no quisiera seguramente poner en cuestión. Yo respeto ese punto de vista. Sin embargo, creo que en los próximos días debemos tener una reunión muy seria con la embajadora, que no tengo el gusto de conocer, para explicarle los puntos de vista y señalarle por qué es que demócratas y políticos de distintas tiendas políticas, un magistrado, expresidente del Tribunal Constitucional, estamos defendiendo una causa que no es nuestra causa, que no es la defensa de un candidato de nuestros partidos, sino es nuestra convicción más sincera de demócratas y de políticos de muchos años que hemos tenido en los Estados Unidos, por ejemplo, en la lucha precisamente por la tercera reelección del señor Fujimori, a un aliado importante en la cabeza y en la expresión del gran embajador Lauredo, que era entonces el embajador de Estados Unidos. Yo estoy seguro de que cuando ella escuche de nuestros propios labios, en inglés o en español, según ella prefiera, comprenderá por qué un grupo de políticos experimentados y de juristas de la talla del doctor Urriola tenemos una sana preocupación por este proceso electoral. Pero estoy segura que ese diálogo, entiendo que es una profesional de primerísimo nivel, y estoy segura que ese diálogo será para ella muy esclarecedor y transmitirá a su gobierno la perspectiva de este grupo de patriotas peruanos, estamos seriamente preocupados por la legitimidad del proceso electoral. Doctora, pero al pedir una auditoría internacional, ¿no están ustedes, diríamos, restándole mérito, validez o legitimidad a los organismos electorales en el Perú? Porque aquí se trata, e insisto, de la palabra de un miembro del Jurado Nacional de Elecciones, pero no es solamente contra el resto de miembros del Pleno. Estamos hablando también de la decisión que han tomado presidente de jurados electorales especiales. No sé cuántos serán, esto se me ha ido en este momento el número. La labor de verificación de la OMPE. ¿No es restarle mérito justamente o validez al propio sistema electoral peruano? Vuelvo a insistir, Carlos. El día de ayer, el doctor Óscar Urriola, expresidente del Tribunal Constitucional, dos colegas especializados en materia electoral, modestamente quien habla, hemos cumplido con todo rigor, con todo respeto, en dar nuestros puntos de vista, hemos salido, hemos dado una conferencia de prensa, hemos ratificado nuestra convicción. Pero hay una bomba atómica que surge de dentro, no tiene nada que ver con nosotros, pero que no se puede pasar por alto. ¿Es una situación inédita? Lo es. ¿Debe ser mirada de costado y silbando como si el hecho no hubiera ocurrido? De ninguna manera.
Es demasiado grave, Carlos. Estamos de acuerdo con eso, que es grave, estamos todos de acuerdo. Lourdes Flores, yo tengo la dudosa ventaja de la edad, ¿no? Y entonces sí recuerdo, sí, es una dudosa ventaja, preferiría no tenerla. 32. Preferiría no tenerla. Pero en todo caso, yo sí recuerdo en circunstancias en que la democracia peruana ha estado amenazada, felizmente que en otro contexto, cuando la destitución de los jueces constitucionales, por ejemplo, hubo jueces constitucionales que estaban a favor de eso y contra sus colegas. Y si remontamos más atrás, en la época de Velasco, recuerdo también que han habido casos en que jueces supremos han aprobado la destitución arbitraria de sus colegas. De manera que no es la primera vez que un juez se pone en disidencia contra el cuerpo del que forma parte. Pero permítame ir al fondo de la pregunta, hechos estos precedentes históricos que mi edad me lo permite. Usted ha usado la expresión bomba atómica 4 veces seguidas. El señor Arce Córdoba usó también una metáfora militar en un audio en el que conversa con César Inostroza, en donde le dice, hermanito, juntos somos dinamita. Y es cierto que dinamita es un poco menos que la bomba atómica, pero convengamos que hay una capacidad destructiva en ambos casos. Es decir, sobre la base de qué legitimidad usted le da plenamente razón al señor Arce Córdoba y decide que eso es una bomba atómica. Una carta curiosa, porque él participó en la sesión hasta cerca de las 6 de la tarde y media hora después estaba una carta bastante larga y sofisticada, de manera que ¿no le parece que debería actuar con un poco de prudencia antes de respaldar plenamente lo que dicen del señor Arce Córdoba contra sus colegas? Bien, primero voy a hacer una precisión, porque si hay alguien que participó activamente en ese tema, solo hay una persona viva, que es mi queridísima profesora y amiga, la doctora Delia Rebolledo. ¿Quién defendió a los magistrados del Tribunal Constitucional ante la OEA, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, frente a su ilegal destitución? ¿Quién habla? De modo que el caso es absolutamente al revés. Ese es un caso en que los magistrados valientes fijaron una posición constitucional, el Congreso los destituyó. En paz descanse, Carlos Chipoco y yo preparamos la denuncia ante la Comisión Interamericana, conseguimos 40 y tantas firmas de congresistas, durante meses representé a los magistrados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente tuve el honor de ser la asistenta de la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana, vivo entonces, por supuesto, Delia y el doctor Aguirre Roca. Así es que si hay algo que he defendido en mi vida... Lo sé muy bien, señora, justamente por eso he hecho esa referencia. Bueno, pero es que la situación es diametralmente opuesta. En ese caso, los que fijaron una posición valiente fueron destituidos. En ese caso, yo tampoco pontifico eso. Lo que yo dije es que hubo jueces que aprobaron la arbitrariedad contra sus colegas, señora Lourdes Flores. No. En ese caso fue el Congreso que los destituyó. Sí, o sea, pero con la aprobación de muchos jueces que se quedaron. Es decir, usted hizo la defensa de ellos, pero otros jueces, es decir, no es que no tenga precedentes, que haya jueces que se levantan contra sus colegas de cuerpo. Pero en fin, vamos al fondo de la pregunta, que es por qué usted le da razón de una manera tan rápida a lo que el señor Arce Córdoba dice. Bueno, le doy relevancia porque considero que sí creo que es una situación inédita que un magistrado se aparte de un tema, no dejando constancia en sus votos singulares diciendo discrepo de la posición, creo que esto es así, sino que da un paso más allá, da un paso muy serio en que públicamente dice no puedo quedarme porque yo sé que no estamos debatiendo seriamente, porque sé que eso porque no hay imparcialidad. Ese dicho, aunque fuera un dicho proveniente de un magistrado que integre ese colegiado, no puede ser pasado por agua tibia. ¿No? Es una situación absolutamente inédita. En que, repito, no son las partes en litigio las que ponen en duda la imparcialidad, la actuación del juego, sino es desde dentro. Y si desde dentro un magistrado dice yo no voy a conectar esto, bueno, es un hecho realmente que yo creo que pone en cuestión a este tribunal. Y por lo tanto, intento encontrar civilizada y seriamente, sobre la base de un precedente en materia electoral, sus matices y diferencias, pero al que se agrega también ahora el elemento de la falta de imparcialidad del órgano electoral, así fue en Bolivia, también se cuestionó la imparcialidad. En consecuencia, habiendo esos elementos y habiendo otros elementos que justifican un análisis técnico que no se quiere hacer, creo que lo sano es zanjar este tema y encontrar una dirimencia, o sea que también es propia frente a situaciones litigiosas, una dirimencia que dé luces
con el precedente latinoamericano que significa de Bolivia. Entonces creo que hay que encontrar salidas inteligentes, racionales, constitucionales y que tienen precedentes en América Latina, porque es la forma civilizada de encontrar una solución a esta situación. Y si es que la he comprendido bien y que todo esto sirva para que haya un presidente proclamado el próximo 28 de julio. Y no solo proclamado, que los peruanos sintamos que fue legítimamente elegido. Muy bien. La legitimidad es lo que... De acuerdo. Muchas gracias, Lourdes Flores, por sus explicaciones. La hemos escuchado con mucha atención y tomamos nota de los argumentos que ha dado y la propuesta que está haciendo. Si quiere decir palabras finales, Lourdes Flores. Parece que ya hemos perdido contacto. Que en ese momento difícil hay que actuar. Gracias. Muchas gracias, Lourdes Flores. Bueno, hacemos una pausa y retomamos ampliación de noticias.